Llegamos entonces al capítulo 32, que es uno de los últimos que tenemos que ver y que trata sobre ondas electromagnéticas. Está muy relacionado con el capítulo de inducción, en el cual vimos las cuatro ecuaciones de Maxwell. Y bueno, de hecho también está relacionado mucho al concepto sobre qué es la luz, porque la luz efectivamente es una de las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Este símbolo que aparece acá es el símbolo del Año Internacional de la Luz que se celebró en el 2015 y asociado al Año Internacional de la Luz se realizó esta campaña que se llamó Luz del Cosmos y fue realizada por la Unión Astronómica Internacional para hablar sobre un tema que no se escucha mucho, que es el tema de contaminación lumínica. Bueno, como todos saben, las ciudades en este momento pues emiten mucha luz y esa luz compite con la luz que viene desde el cielo, ¿verdad? Entonces, si nosotros viviéramos en un lugar con cielo oscuro, pues entonces podríamos observar más estrellas y conforme nosotros vamos yendo hacia ciudades más luminosas, pues entonces la luz que viene del cielo pues compite con la luz artificial y por lo tanto no podemos ver las estrellas. De hecho, hay una escala que es esta que aparece acá, y entonces uno puede clasificar su ciudad del 1 al 9 de acuerdo a qué contaminada está. Ok, entonces, pues en Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Y San José es una ciudad bastante contaminada lumínicamente y vamos a ver que eso tiene otros efectos más allá de solo ver el cielo. Pero bueno, en particular a la Unión Astronómica Internacional le importaba justamente porque ellos consideran que el acceso al cielo oscuro es un derecho humano universal, puesto que es el cielo oscuro el que ha inspirado, digamos, muchas de las creencias de las diferentes culturas en todo el mundo. Y bueno, lo que además es importante es que no solo es un asunto de poder ver el cielo, sino que además tiene efectos sobre los seres vivos y sobre la investigación científica. En el caso de los seres vivos, por ejemplo, las tortugas, las playas en las cuales nacen las tortugas tienen que ser playas que estén oscuras porque si no, cuando ellas nacen, no se dirigen hacia el mar, sino que se dirigen hacia donde está la luz, que es justamente más bien donde están los depredadores. Entonces, en el caso de las tortugas, si ustedes de hecho han tenido la oportunidad de hacer algún voluntariado, van a ver que eh, son playas bastante oscuras y piden que se mantengan de esta forma, ¿verdad? Para evitar que haya problemas con los nacimientos de las tortugas. Además, las aves, ellas también tienen un ciclo que está dominado por la cantidad de luz en el ambiente y el problema actual es que hay luz a toda hora, ¿verdad? Entonces por eso es que uno escucha a veces las aves cantando a las 11 de la noche, cosa que en un ambiente natural eso no debería darse. Y nosotros mismos, nuestros ciclos de sueño están dominados por la cantidad de luz que hay en el ambiente. Es algo digamos, que no controlamos, que está en nuestro reloj biológico y aunque nosotros creamos que la luz no nos afecta para dormir, lo cierto del caso, y está demostrado, es que la cantidad de luz que hay en el ambiente también determina la calidad del sueño, ¿verdad? Entonces no solamente es que podamos dormir, sino la calidad del descanso. Y bueno, obviamente la investigación científica, porque si nosotros intentamos poner un observatorio en el medio de San José, probablemente no hayan o compita mucho ese observatorio con la luz de la ciudad, ¿verdad? Entonces se mezcla la luz del objeto que yo quiero identificar con la luz de la ciudad. Un caso interesante es justamente el de la Vía Láctea. La Vía Láctea, como ustedes saben, es el nombre de nuestra galaxia. Sin embargo, si yo preguntara cuántas personas la han visto, realmente probablemente no sean muchos los que hayan tenido la oportunidad de observarlo en un cielo oscuro. Y es interesante porque realmente la Vía Láctea ha sido la que ha determinado mucha de la mitología en muchas culturas. Y Mesoamérica no es la excepción, ¿verdad? Recordarán, por ejemplo, el asunto de que en el 2012 se iba a acabar el mundo, que eso era lo que decían según, según las interpretaciones actuales, eso era lo que decía el calendario maya. Sin embargo, ¿a qué era lo que los mayas se referían? Bueno, se referían justamente a que el Sol iba a pasar por el centro bueno, el Sol va rotando en la Vía Láctea, ¿verdad? Y entonces ellos eran muy buenos en los cálculos astronómicos y sabían justamente que en el 2012 se completaba un año galáctico, ¿verdad? Entonces, por ahí del solsticio de invierno, entonces íbamos a tener un alineamiento entre el centro de la galaxia y el Sol. Y para ellos el centro de la galaxia era la entrada al inframundo. O sea que nosotros, bueno, recuerden que la Vía Láctea es una galaxia elíptica,
¿verdad? Entonces es como si fuera un disco, ¿ok? Y nosotros estamos dentro de ese disco. Entonces, si nosotros vemos el disco de lado, pues lo que observamos es una franja. Y efectivamente, si uno sale a un cielo oscuro, uno observa una franja luminosa de luz que parece un camino de leche y por eso es que se llama Vía Láctea, ¿verdad? En inglés también se llama Milky Way, es camino de leche. Y es porque con nuestros ojos es lo que desde lo interno nosotros podemos observar, una franja de leche que cruza todo el cielo. Y bueno, de hecho el nombre viene de la mitología griega también. Ellos consideraban eh, que bueno, hay dos versiones. Una de ellas es que Hermes, el mensajero de los dioses, puso a Heracles en el seno de Hera mientras ella dormía para que mamara leche divina. Pero al despertar y darse cuenta que lo tenía, ella lo separó bruscamente y derramó leche por todo el espacio y entonces formó ese camino de leche que nosotros llamamos Vía Láctea. Y otra de las historias mitológicas para el caso de los griegos es que, bueno, más bien Atenea, la diosa de la sabiduría, convenció a Hera de que Heracles mamara de ella, pero como él succionaba la leche con mucha violencia, entonces lastimó a Hera y la hizo derramar leche por todo el espacio. Entonces, dentro de la mitología griega, estas son las dos explicaciones para la formación de la Vía Láctea. Actualmente sabemos que, bueno, es básicamente el hecho de que nosotros estamos dentro de una galaxia elíptica y que entonces lo que nosotros vemos es una franja del disco. Y bueno, entonces en un cielo sin contaminación nosotros deberíamos ver algo así, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo se aprecia justamente la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces es una franja blanca de estrellas que solo se aprecia porque es una franja tenue cuando la cantidad de luz es poca, ¿verdad? Entonces hace algunos años, probablemente hace algunos, el siglo pasado, todo el mundo en algún momento la había visto, ¿verdad? Durante alguna noche oscura. Sin embargo, en la actualidad básicamente son pocas las personas que lo han visto. Ahora más bien es una minoría quienes tienen acceso a la Vía Láctea. De hecho, sucedió una noticia curiosa y fue que en algún momento se dio un apagón en una ciudad grande de Estados Unidos, me parece que fue en Nueva York, y, y entonces se dio el apagón en toda esta ciudad y la gente empezó a llamar a las líneas de emergencia diciendo que se estaba viendo en el cielo una franja, ¿verdad? Entonces una franja blanca que ellos consideraban que eran los ovnis que estaban llegando a la Tierra. Sin embargo, se trataba de algo tan sencillo como la Vía Láctea. Esta es otra vista, ¿verdad? Del desierto de Atacama en Chile, en el cual también se puede apreciar esa franja de polvo y gas y estrellas que forma nuestra galaxia, ¿verdad? O sea, nosotros formamos partes también de esa franja de polvo, estrella y gas, eh, pero como nosotros estamos dentro, entonces lo que observamos es una franja, ¿verdad? Porque es un disco y nosotros adentro vemos esta franja que le denominamos el camino de leche o la Vía Láctea. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las soluciones a la contaminación lumínica? En realidad es que tenemos que pensar en soluciones de iluminación eficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes son o van a ser ingenieros y van justamente a estar encargados en algunos casos de colocar o asociados a cuestiones de iluminación. Y bueno, entonces podrían intentar que la iluminación sea lo más eficiente posible, por un asunto también de ahorro energético y por un asunto de contaminación lumínica, ¿verdad? Entonces, una iluminación eficiente es una iluminación que apunta hacia el suelo, ¿verdad? O sea, es una iluminación que no apunta hacia el cielo. Si uno ve el estadio de Cartago, por ejemplo, es sumamente ineficiente. Las luces del estadio de Cartago apuntan hacia todo lado menos hacia la cancha. Bueno, también a la cancha, pero también a todo el cielo. Entonces realmente es bastante ineficiente. Entonces hay una cantidad grande de energía que se está desperdiciando, no en iluminar la cancha, sino en iluminar básicamente toda la ciudad de Cartago y todo el cielo sobre Cartago. Eh, de hecho, en nuestros parques es bastante común encontrar luminarias de este tipo, ¿verdad? Observen que más de la mitad de la luz que tiene un bombillo de esa forma va hacia el espacio. Volviendo al tema de las ondas electromagnéticas, ya habíamos hablado de las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Son estas cuatro que aparecen en la diapositiva. Y un aspecto importante que tienen esas cuatro ecuaciones, del cual ya habíamos hablado, es que los cambios en el flujo eléctrico están relacionados con campos magnéticos y los cambios en el flujo magnético están relacionados con campos eléctricos. Eso a través de la modificación que hizo Maxwell a la ley de Ampère y la ley de inducción de Faraday. Una de las primeras cosas que nosotros vimos justamente es que cuando yo tenía una carga eléctrica, una carga puntual Q, se genera un campo eléctrico que sale de la carga, ¿ok? Son líneas que salen de la carga, líneas rectas.
Pero ahora, ¿qué sucede si yo esa carga la empiezo a mover, ¿verdad? Entonces, si yo esa carga la empiezo a mover, entonces lo que va a pasar es que esas líneas que antes eran líneas rectas van a perturbarse, ¿ok? Porque esas líneas van a igual a seguir saliendo de la carga. Entonces, el tema es que van a empezar a curvarse. Entonces, observen, digamos, y esa perturbación pues va a empezar a propagarse, ¿ok? Entonces, observen, por ejemplo, este punto que están señalando aquí con una flecha y como poco a poco, conforme yo hago la carga hacia abajo, ese punto se va desplazando. Esa perturbación la vamos desplazando producto del movimiento de la carga. Entonces yo podría agarrar una carga puntual, empezarla a mover y cuando yo empiezo a mover esa carga puntual, entonces genero perturbaciones en el campo eléctrico. Ahora, yo no puedo tener una perturbación del campo eléctrico sin que haya una perturbación también del campo magnético, porque recuerden que cambios en el flujo eléctrico están relacionados con campos eléctricos con campos magnéticos y cambios en el flujo magnético están relacionados con campos eléctricos. ¿Ok? Entonces hay una correlación importante en las variaciones de cada uno de esos campos. Entonces una forma de producir ondas electromagnéticas es tan sencilla como agarrar una carga puntual y empezarla a mover. Entonces eso genera perturbaciones en el campo eléctrico y esas perturbaciones en el campo eléctrico también van a generar perturbaciones entonces en el campo magnético. Es como esto que está acá, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que se conoce como una radiación de dipolo. Esos son dos cargas, ¿verdad? Una positiva y una negativa, que están oscilando, ¿ok? Entonces, eso genera una radiación muy conocida que se conoce como la radiación de dipolo y es como funcionan la mayoría de las antenas de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, es básicamente cargas en movimiento. Ahora, ¿qué tan rápido mueva yo esas cargas? Entonces me va a permitir generar un espectro, ¿ok? Yo puedo agarrar esa carga y moverla muy, muy rápido, ¿ok? A una frecuencia muy alta y entonces para hacer eso voy a requerir mucha energía. Entonces voy a generar ondas que son de mucha frecuencia, de alta frecuencia y de mucha energía. Por el contrario, yo puedo agarrar esa carga y moverla muy despacio y en ese caso voy a generar ondas que son de baja energía y también van a ser de una baja frecuencia, ¿ok? Y entonces vean que yo puedo básicamente oscilar la carga a la velocidad que a mí se me antoje. Y entonces eso genera todo lo que uno conoce como el espectro electromagnético. Dentro del espectro electromagnético, los ojos humanos solo son capaces de ver ciertas longitudes de onda, ¿verdad? O cierto rango del espectro, ciertas frecuencias, ¿ok? Entonces recuerden que uno tiene una carga, la está moviendo a cierta frecuencia, eh, y entonces los ojos humanos solo pueden ver ciertas frecuencias y esas frecuencias a las cuales oscilan las asociamos además al color, ¿ok? Y bueno, ya vamos a ver que la frecuencia se relaciona con la longitud de onda. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, en el visible más o menos va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿verdad? Y entonces estamos desde el violeta hasta el rojo. Ahí están todos los colores que nosotros podemos observar. Pero ven que es una franja muy pequeña en comparación con toda la radiación que existe. Entonces existe radiación de frecuencias mucho más altas, que son las más energéticas, ¿verdad? Porque requieren más energía para mover rápido la carga. Por ejemplo, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Ok? Entonces son eh, radiación igual electromagnética, pero de más energía respecto a la luz visible, ¿verdad? Por eso es que nos tenemos que proteger de la luz ultravioleta, porque genera quemaduras en la piel, y obviamente nos tenemos que proteger de los rayos X y de los rayos gamma, porque generan de hecho mutaciones que podrían dar cáncer. Por el contrario, existen también ondas que son menos energéticas y que utilizamos mucho, ¿verdad? Como es el caso del infrarrojo, el microondas o las ondas de radio y televisión. Entonces ven que esas son ondas que son menos energéticas que la luz visible y tienen una frecuencia de oscilación más baja. Uno de los tipos de onda entonces que se producen cuando yo genero estas perturbaciones son las ondas sinusoidales, ¿ok? Entonces van a estar dadas por estas ecuaciones. Vean que el campo eléctrico varía entonces con el coseno de una cantidad que es kx menos omega t. Esto es para una onda que se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Entonces es una onda que se desplaza hacia la derecha en la dirección de más x. ¿Ok? Y observen que lleva un menos. ¿Ok? Si esa onda se desplazara hacia la izquierda, o sea, en la dirección de menos x, entonces aquí tendría un más, ¿ok?
Y vamos a ver los elementos de esa ecuación. Entonces, tiene un campo eléctrico máximo, ¿ok? El campo eléctrico máximo en esta ocasión nos lo están colocando en la dirección de J, ¿sí? Entonces la onda se desplaza en X, pero el campo magnético está en J. La onda va en una dirección y el campo magnético va hacia arriba y hacia abajo en esa dirección, ¿ok? O avanzando en esa dirección. Luego, depende del coseno. En realidad podríamos también colocar un seno. Recuerden que la única diferencia entre seno y coseno es un ángulo de fase, o sea que nosotros agregamos ahí un phi igual a pi medios y podemos cambiar ese coseno por un seno. Entonces, en otra literatura, en algunos otros libros, van a encontrar que en lugar de cos, ahí dice sen, ¿ok? Luego tenemos k. Este k que está acá es lo que conocemos como el número de onda. Y el número de onda es 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda, ¿ok? Ya vamos a ver exactamente cómo se ve la longitud de onda. Y luego tenemos omega. Omega es la frecuencia angular, que es 2pi por f, donde f es la frecuencia normal que se mide en hertz. Y bueno, eso está asociado justamente a qué tan rápido yo estoy moviendo la carga que genera ese campo o esa onda sinusoidal. Y bueno, entonces les decía que cuando uno tiene una variación del campo eléctrico, eso genera una variación del campo magnético. Entonces aquí tenemos cómo es el campo magnético asociado. Y observen que la relación es muy similar. Entonces, en este caso, igual para la onda que se va moviendo en X, tenemos un campo magnético que va en la dirección de K. Igual tenemos K por X, que sería el número de onda multiplicado por la posición, y tenemos omega t, que es la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Y una relación muy importante es que la magnitud del campo eléctrico no es independiente de la magnitud que tenga el campo magnético, sino que están relacionados con una constante, y esa constante es la velocidad de la luz, c, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, esas son las ondas sinusoidales. Es algo así, ¿verdad? Entonces, básicamente, observen que según las ecuaciones que nosotros tenemos, es una onda que se propaga en la dirección de X. ¿Ok? Entonces, esto sería X. El campo eléctrico va en la dirección de Y. ¿Ok? Esto es Y. Y el campo magnético, que es el que aparece en rojo, es este, va en Z. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos una onda que se desplaza en más X, y por eso es que lleva menos omega t. Tenemos una onda que el campo eléctrico va en Y y que el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico y va en Z. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que se conoce como una onda electromagnética sinusoidal. Ahora, bueno, aquí ya tenemos la versión quieta. Observen la velocidad, ¿verdad? La velocidad a la cual se desplaza esa onda es c, es la velocidad de la luz. Y bueno, ¿a qué nos referimos nosotros con longitud de onda? La longitud de onda va a ser la distancia que hay entre, entre, una, entre una cresta y otra cresta, ¿sí? O entre un valle y el siguiente valle. Es una distancia, ¿verdad?, que medimos en metros, y entonces a esa distancia que medimos en metros le llamamos lambda. Entonces en ese caso lo que tenemos es que lambda es esa distancia que hay entre una cresta, entre un punto más alto de la onda y el siguiente punto más alto de la onda, ¿ok? Y bueno, entonces hay una relación con la velocidad de la luz, y lo que tenemos entonces es que la velocidad de la luz, c, es igual a lambda por f, ¿ok? Donde f es la frecuencia, ¿sí? O sea, qué tan rápido está la oscilación, f en hertz. Entonces, básicamente tenemos que c es la velocidad de la luz, y eso es igual a lambda por f. Lambda es la distancia de cresta a cresta y f entonces es la cantidad de oscilaciones por segundo. Ahora, otras relaciones importantes es entonces k, el número de onda, va a ser 2pi sobre lambda, y omega, que es la frecuencia angular, va a ser 2pi por f. ¿Sí? Entonces vean que estas cantidades son importantes porque van en la ecuación para el campo eléctrico y para el campo magnético. El campo eléctrico entonces va a ser el valor del campo eléctrico máximo, ¿ok? Que también a veces colocan como E sub 0,
multiplicado por el coseno de kx menos omega t. ¿Sí? Entonces ven que es una función que depende de la posición y del tiempo. O sea, yo inserto un valor de posición, inserto un valor de tiempo y me dice entonces cuánto vale el campo eléctrico en ese instante. Y recuerden que hay un equivalente también para el campo magnético. Entonces el campo magnético va a ser el campo magnético máximo, ¿ok? Por el coseno y los mismos valores, kx menos omega t, ¿sí? Entonces, ¿y en qué direcciones van? Entonces, este iría en la dirección de J y este iría en la dirección de K. Yo igual puedo tener una onda que viaje en Y, en cuyo caso tendría que colocar más bien acá, en lugar de X, colocar Y, ¿ok? Y bueno, sí se tiene que cumplir que el campo eléctrico sea perpendicular al campo magnético, ¿verdad? Entonces, si el campo eléctrico va en J, el campo magnético tiene que ir en K, tienen que ser perpendiculares. Y además tienen que ser perpendiculares a la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Entonces ven que en este caso el desplazamiento va en la dirección de I. Y tenemos el campo magnético en J y el campo eléctrico en J y el campo magnético en K. Ok, entonces vean que esas tres cosas son perpendiculares. El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y además ambos son perpendiculares a la dirección de propagación. Si la propagación es a la derecha, entonces colocamos un menos, ok, y si la propagación es a la izquierda, entonces colocamos un más. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánta energía se almacena en una onda electromagnética? Entonces, una onda electromagnética tiene campos eléctricos como campos magnéticos. Entonces, la energía total que va a almacenar la onda electromagnética va a depender de las dos cosas. O sea, en términos de la densidad, va a ser la densidad de energía del campo eléctrico más la densidad de energía del campo magnético. Ya teníamos la fórmula para cada uno de ellos que habíamos calculado. Entonces, tenemos la densidad del campo eléctrico y la densidad de energía del campo magnético. ¿Ok? Ahora, hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, no son independientes en una onda electromagnética. Ya habíamos visto que el campo eléctrico es igual al campo magnético multiplicado por la velocidad de la luz. O lo podemos escribir de esta manera, el campo magnético es igual al campo eléctrico dividido entre la velocidad de la luz. Además, ya habíamos visto de un problema anterior que la velocidad de la luz es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon sub 0 por mu sub 0. ¿Okay? Si hacemos esa sustitución, entonces nos queda que el campo magnético es la raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0 por el campo eléctrico. ¿Ok? Y ahora, entonces, sustituyendo la densidad, nos queda una expresión que solo depende entonces del campo eléctrico. Entonces, estamos cambiando el campo magnético para que en términos del campo eléctrico. Y entonces, la densidad de energía solamente va a ser epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. También pude haber escrito la densidad de energía en términos del campo magnético, pero la convención es escribirla en términos del campo eléctrico, ¿ok? Entonces, la cantidad de energía, que recuerden la densidad de energía, ¿verdad? Que sería la cantidad de energía por unidad de volumen, es epsilon sub 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Ahora, entonces, el vector de Poynting está relacionado con la dirección de propagación de una onda. ¿Qué es el vector de Poynting? El vector de Poynting es 1 entre mu sub 0 por E cruz B. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante en la diapositiva. Sin embargo, por ahora, lo que quiero que nos llevemos es el asunto de la dirección. Bueno, entonces, la dirección de E cruz B. Observen entonces que si E va en la dirección del campo eléctrico, o sea, en la dirección de más y yo cierro E cruz B, el campo magnético que va saliendo, nos queda justamente la dirección de propagación, ¿ok? Entonces, el vector de Poynting es un vector que va en la dirección de la propagación de la radiación electromagnética. ¿Y qué nos dice la magnitud del vector de Poynting? Ya lo vamos a ver. Ahora, si yo quiero saber entonces la cantidad de energía que tiene una onda electromagnética, entonces ya calculamos cuánto es la densidad de energía, o sea, la energía por unidad de volumen. Pero si quisiera entonces saber cuánta energía hay, necesito multiplicar esa densidad por el volumen. Entonces es justo lo que estamos haciendo acá. Tenemos la densidad de energía y la estamos multiplicando por un pequeño diferencial de volumen. Y eso nos va a decir entonces una pequeña cantidad de energía que carga un fragmento de la onda electromagnética. Ahora, entonces, la densidad de energía ya vimos que era epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Y el diferencial de volumen lo podemos escribir de esta manera. ¿Por qué? Aquí tenemos el área, ¿verdad? Que sería el área sobre la cual está incidiendo esa radiación. Entonces, eso sería el área. Y esta cantidad C por DDT, vean que es la velocidad de la luz multiplicada por un instante de tiempo. Entonces, la luz se va propagando a una velocidad que es C, y entonces ha recorrido una cantidad que va a ser la velocidad por el tiempo,
¿ok? Entonces, esa área, digamos, de propagación se va a ir desplazando y se va a ir desplazando una cantidad que es C por ddt, ¿ok? Entonces, el volumen que va a quedar en un instante de dt justamente va a ser el área de sección transversal multiplicada por C de dt, ¿ok? Entonces, ddu, que sería la cantidad de energía, va a ser, al final de cuentas, bueno, voy a volver por acá para que se aprecie la fórmula otra vez. Entonces, ddu, la cantidad de energía, va a ser la densidad de energía, epsilon sub 0 por el cuadrado, multiplicado por el área por la velocidad de la luz por el ddt. Ahora, yo podría entonces eh, dividir para tener la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. O sea, a esta expresión ddu la voy a dividir entre a y entre dt. Y eso me va a quedar como la magnitud del vector de Poynting, ¿ok? Entonces, la magnitud del vector de Poynting lo que me va a decir es la cantidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo, ¿ok? O sea, ¿qué unidades tiene? Sería energía, joules, por unidad de área, por metro cuadrado, por unidad de tiempo, por segundo. Joules entre metro cuadrado segundo, ¿ok? Esas serían las unidades del vector de Poynting. Ahora, le dije que el vector de Poynting estaba relacionado con E cruz B. ¿Y qué es eso? Bueno, entonces ahora nos podemos devolver y más bien expresar ese campo eléctrico al cuadrado en términos del campo magnético. Y entonces lo que nos queda es que la magnitud del vector de Poynting es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del campo magnético entre mu sub 0. ¿Ok? Y de hecho, eso lo podemos ver como un producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, porque recuerden que el ángulo entre ellos es 90, entonces el seno de 90 es 1. Entonces yo podría decir o escribir un vector S, el vector de Poynting, que va a ser 1 sobre mu sub 0 y luego E cruz B. ¿Ok? Vean que la magnitud de ese vector de Poynting coincide con esta de acá, porque la magnitud de ese producto cruz sería, bueno, 1 entre mu sub 0, que es una constante, por la magnitud del primero, que sería la magnitud del campo eléctrico, por la magnitud del segundo, que sería la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo entre ellos, pero el seno del ángulo entre ellos es siempre 90, entonces seno de 90 es 1, y ya llegamos a la expresión que obtuvimos anteriormente. Entonces, el vector de Poynting, en resumen, como dirección, nos da la dirección de propagación de la onda, y como magnitud nos da la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área, ¿ok? Y bueno, de hecho, la cantidad de energía por unidad de tiempo, eso ya le habíamos puesto un nombre, ¿verdad? Ese es los watts, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, nos da los watts por metro cuadrado, ¿ok? La potencia por metro cuadrado. Eso es el vector de Poynting. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen que el vector de Poynting depende de la posición y el tiempo porque los campos eléctricos y magnéticos dependen de la posición del tiempo. Entonces yo estoy haciendo el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, pero cada uno de ellos depende de la posición y el tiempo. Entonces el vector de Poynting también. De hecho, si sustituimos la expresión del campo eléctrico que teníamos y el campo magnético, llegamos a esta expresión para el vector de Poynting. Observen que depende de en qué posición esté y en qué tiempo esté, ¿ok? Sin embargo, esas oscilaciones son muy rápidas, ¿verdad? Porque entonces los valores de frecuencia de F son muy altos. Si ustedes se vuelven a la diapositiva y ven el espectro electromagnético, van a notar que los valores de frecuencia son muy altos. Entonces yo puedo querer nada más cuánto es el valor promedio durante una oscilación. ¿Okay? Yo no quiero saber cuánta energía en un instante específico me está llegando, sino, bueno, después de una oscilación completa, cuánta energía me llegó en promedio. ¿Ok? Y entonces a eso le llamamos el vector de Poynting medio. No vamos a hacer la demostración, pero el vector de Poynting medio nada más está relacionado con la magnitud del campo eléctrico máximo y la magnitud del campo magnético máximo. Y es la magnitud del campo eléctrico máximo por la magnitud del campo magnético máximo entre 2 mu sub 0. ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área en promedio. Y de hecho, a esta cantidad, al vector de Poynting medio, también le llamamos, y lo habrán escuchado bastante, intensidad. ¿Ok? Entonces, cuando alguien habla de la intensidad de la luz, lo que se está refiriendo es a la cantidad de energía por metro cuadrado por segundo. ¿Ok? O sea, a la cantidad de watts por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo compro un bombillo de cierta cantidad de watts. Eso me dice cuánta energía consume ese bombillo. Pero ahora, si yo quiero saber cuánta intensidad me está llegando al piso, entonces necesito multiplicar esa cantidad de watts por los metros cuadrados que hay en el piso, ¿sí? Entonces eso me va a dar, bueno, más bien dividir esos watts entre el área que está y eso me va a dar la intensidad en cada parte del piso, ¿sí?
Y bueno, entonces se mide de hecho bastante, porque por ejemplo en la biblioteca hacen mediciones de intensidad de la luz para ver si ese sitio es apropiado para estudiar, ¿verdad? Porque hay una cantidad de luz que es la indicada eh, para no dañar la vista cuando uno está estudiando, y eso entonces es un aspecto que la biblioteca, por ejemplo, está en constante monitoreo, ¿verdad? La cantidad de luz que está llegando hacia los diferentes espacios, la intensidad de luz más bien que está llegando a los diferentes espacios, para asegurarse de que sean espacios adecuados para el estudio.